Listo, está grabando. Listo, bueno. Acá lo que tenemos es un circuito donde tenemos la batería, llaves, ¿sí? Que se pueden cerrar, estas llaves. Se me corrieron los... acá. ¿Están viendo en la pantalla el circuito de GeoGebra? Sí, se ve. Perfecto. ¿Ven que yo con esto puedo abrir y cerrar las llaves? Esta la llave 1, la llave 3, también la puedo abrir y cerrar, ¿sí? Se supone, bueno, tenemos son lámparas que se van a encender cuando el circuito se alimente con la batería, y cuando cierre la llave principal, vamos a tener una circulación de corriente. Lo que podemos armar con esto son diferentes circuitos, ¿sí? Entonces, la idea de esto es que nosotros vamos, digamos, las lámparas se van a iluminar directamente proporcional a la cantidad de corriente que circula. Más corriente circula, más ilumina. Menos corriente circula, menos ilumina. Entonces la idea es ver circuitos serios y circuitos paralelos. Supongamos que vamos a tener la llave 3 abierta, la llave 1 también abierta, y en ese caso nos va a quedar, bueno, cuando cerremos la llave A, nos va a quedar la batería, que va a dar va a tener una diferencia de tensión, y digamos, la corriente va a circular por esta lámpara, va a venir por acá, y vuelve por acá. Entonces, lo que vamos a tener es la lámpara 1 y la lámpara 2 en serie. ¿Sí? Veamos qué pasa. Cuando cerramos la llave A, ¿qué pasa? Se ilumina la lámpara 1 y la lámpara 2. Bien. Ahora supongamos que la lámpara 1 es la lámpara, no sé, del baño, y la lámpara 2 del dormitorio. ¿Sí? Y nosotros queremos apagar la lámpara 1, la del baño. ¿Sí? Nosotros lo que podemos hacer es, abrir la llave A, pero cuando abrimos la llave A, tanto se apaga la lámpara 1, pero también se la lámpara 2. Por ahí no queremos eso. La otra posibilidad que tendríamos es que nosotros podemos cerrar esta llave. Al cerrar esta llave, vamos a tener la misma tensión en este extremo de la lámpara y este otro extremo de la lámpara. Entonces esta lámpara se va a apagar, ¿no? Porque si quieren ver, la corriente va a circular por lugar de menos resistencia, va a circular por acá y no por acá. Porque este cable, se supone que los cables no tienen resistencia, ¿no? Son todos cables de resistencia prácticamente nula. Entonces, ¿qué pasaría cuando yo cierro esta llave? Se va a apagar esta. Pero fíjense qué pasa con la lámpara 2. Lo que pasa cuando yo cierro la llave, se apaga la lámpara 1, pero la lámpara 2 cambia su intensidad. ¿Y esto por qué pasó? Supongamos que nosotros tengamos acá la batería 12 volts, ¿sí? Y que cada lámpara tenga una resistencia de 6 ohms. Entonces, si recuerdan la ley de Ohm, la corriente de circulo va a ser la tensión sobre la resistencia total. Si esta lámpara tiene 6 ohms y esta tiene 6 ohms, y como están en serie, se van a sumar. 6 más 6, 12. Si esto tengo 12 volts sobre 12 ohms, me va a quedar 1 ampere. Listo. Bueno, ahora, entonces, para acabar con 1 ampere, cuando cierro la llave 1, ya esta resistencia no tengo, y solamente voy a tener la resistencia de la lámpara 2. Entonces voy a tener 12 volts solo sobre 6 ohms. O sea que ahora va a circular 2 amperes. Va a circular el doble de corriente que antes. Entonces por eso se ilumina más la lámpara L2. Entonces, eso es lo que pasa en un circuito serio. Cuando yo modifico una resistencia, se modifica la resistencia de todo, porque están todas en serie. ¿Sí? Veamos qué pasa ahora. Vamos a abrir la llave 1. Cuando vamos a dejar cerrada esta llave, y lo que vamos a hacer ahora es cerrar la llave 3. ¿Sí? Entonces, cuando cerramos la llave 3, bueno, esta lámpara, por supuesto, no, es como si no existiera, porque tengo este corto acá. Voy a tener la lámpara L2, y la lámpara L3 la va a tener en paralelo. Entonces, ¿qué va a pasar cuando yo cierro la lámpara 3 con la lámpara 2? Veamos qué pasa. ¿Sí? Cerremos la llave 3, fíjense qué pasa con la lámpara 2.
no modifica su luminosidad, o sea que no cambia su corriente. ¿Y esto por qué pasó? Esto pasó justamente porque están en paralelo. Fíjense, lo que pasó va a ser que cuando la llave estaba abierta, la llave 3 estaba abierta, esto tenía 6 ohms, ¿sí? La diferencia de tensión que había entre los extremos de la lámpara era lo de la batería, o sea, entre este extremo de la batería está 12 volts, este extremo está 0, la diferencia de tensión entre los extremos de la lámpara son 12 volts. 12 volts sobre 6 ohms va a ser 2 amperes. ¿Sí? Cuando yo cerré la llave, también en esta lámpara va a haber la misma diferencia de tensión, que va a ser los 12 volts sobre los 6 ohms. O sea, por acá también circula 2 amperes. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Lo que pasó fue que no cambió la corriente que circulaba por la rama de la lámpara 2. ¿Sí? Lo que pasó es que la batería, que antes entregaba 2 amperes, cuando estaba la llave estaba abierta, cuando cierro la llave, va a entregar 2 amperes más. O sea, va a entregar 2 amperes para esta lámpara, 2 amperes para esta lámpara, o sea que por acá va a circular 4 amperes. Entonces, yo así podría hacer, normalmente los circuitos hogareños pasan esto, o sea, que como las tensiones siempre, bueno, en una casa siempre son 220 volts, las resistencias no cambian, entonces las corrientes circulan por cada rama, es independiente de lo que pasa en otras ramas. Y eso pasa en los circuitos paralelos, por eso en los circuitos hogareños se utiliza todo en paralelo, ¿no? Todo está a 220 volts. ¿Se entendió esto? ¿O está claro o algo no se entendió? ¿Está todo bien? ¿Podemos seguir? En el Classroom está publicada. Sí, ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Seguro? Bueno. ¿No la ves? Pues ahora vamos a ver otro circuito. A ver, déjame ver. Ya te lo envío, si no. A ver. Entonces ahora vamos a compartir. Bueno, vamos a compartir. Bueno, no te hagas problema. Ya me pongo a ver qué pasó. Vamos a compartir el apunte. Lo envío nuevamente, lo envío todos. Y empezamos por acá. Bien. Esto es lo que pasa en los tomas corrientes de las casas de ustedes. Vamos a tener 3 patitas, ¿no? Una que se llama línea, o fase, o vivo, donde voy a tener los 220 volts. Le voy a tener otra patita que se llama neutro, que está a 0 volts, y después voy a tener la tierra. ¿Sí? La tierra es bueno, después vamos a ver qué función cumple. Pero bueno, la idea es que lo que tenemos en la línea, nosotros lo que tenemos en la línea son, que dicen 220 volts, ¿vieron que dice 220 volts, 50 Hz? ¿Sí? ¿Qué pasó? Pensé que alguien me hablaba. Bueno, ¿qué significa 220 volts, 50 Hz? Bueno, 220 volts es lo que se llama, no es la tensión máxima, es una tensión efectiva. O sea, la señal en la patita que dice línea, lo que hace oscila, tiene una señal sinusoidal. Va a subir y va a bajar, va a subir y va a bajar. Esto es tiempo y esto es tensión, ¿no? Entonces, lo que va a hacer es, va a variar 50 veces en un segundo. Va a hacer 50 de estas ondas en un segundo. Esto sería un segundo. Normalmente, o sea, hay dos, en el mundo generalmente hay 2 formas de alimentación. Lo que es Europa y nosotros y parte de América son los 220 volts, 50 Hz. En otros países, por ejemplo en Estados Unidos, lo que vamos a tener son 110 volts, 60 Hz. O sea que esta señal va a ser menos grande, va a ser la mitad, y voy a tener en lugar de 50 ciclos, en un segundo voy a tener 60 ciclos. Hay un país que es un poco más extraño, que es Perú. Perú tiene un poquito de cada cosa. Tiene 220 volts, como nosotros, pero tiene 60 Hz, como Estados Unidos. Perú es extraño. Pero bueno, cada uno tiene sus cosas. Bueno, y después seguimos con esto. Y lo que quería mostrarles es... Profe, se le tildó. ¿Se tildó? ¿No se escucha o...? Sí. Se No. le trabó, profe. Lo Bueno. anterior no se escuchó. Bueno, Lo de Perú no se escuchó. Bueno, sí, no, que Perú tiene
tiene un poco una cosa extraña, que es, tiene la tensión nuestra, tiene los 220 volts, como nosotros, pero no tiene 50 Hz, tiene 60 Hz, como si fuera Estados Unidos. Y Brasil también es extraño. Brasil tiene las dos cosas, tiene enchufes de 220 volts 50 Hz y enchufes de 110 volts 50 Hz. ¿Sí? Uno ve por ahí en la misma casa tienen las dos alimentaciones. Cada país tiene sus peculiaridades. Inclusive estos enchufes que nosotros tenemos acá, este tipo de patitas en diagonal, que eso se usa solamente en Argentina y creo que en Australia. Después, por ejemplo, si uno va a Chile, tiene 3 patitas en línea. Si en Estados Unidos estas patitas el neutro y la línea son paralelas, están alineadas. Cada país tiene su forma diferente de enchufe. Bueno, ahora voy a compartir otra pantalla, que es... Ricardo, ¿lo podés ver ahora? Pantalla, ¿qué es esto? Fíjate, confirmar. Esto lo que quería mostrar es cómo es un tablero en la casa de uno, ¿no? Sí. Lo que vamos a tener, como yo dije recién, era lo que es la fase, o línea, o vivo, que acá tengo 220 volts, Bueno, el neutro, cualquier que es duda, yo estoy conectado. 0 volt, y lo que se llama tierra. La tierra es una línea que va, ustedes vieron, es un cable que generalmente es verde y amarillo, y esto va conectado a una jabalina, generalmente que va enterrada, y es para dar una referencia de tierra bien exacta. Después vamos a ver para qué sirve. Bueno, pero digamos lo que tenemos es esto, vamos a tener que la fase y la línea, los 220 volts, entran en paralelo, entran en lo que se llama disyuntor. ¿Sí? Acá voy a tener 220 volts entre esta patita y esta patita, y la salida también 220 volts. Y después voy a tener los que se llaman llaves termomagnéticas, ¿sí? Que voy a tener en paralelo, esta llave está en paralelo con esta, porque normalmente en una casa se separan las alimentaciones. Por ejemplo, va a tener una línea que se llama de iluminación, donde van a estar conectadas todas las lámparas, una línea de tomas, donde van todos los enchufes, y generalmente una línea separada, que es, por ejemplo, para el aire acondicionado o para cualquier cosa que consuma mucho. Fíjense que cada llave tiene un número diferente, ¿no? Esta dice 10, significa que esta llave, por esta línea, pueden pasar hasta 10 amperes. Esta dice 16, ¿sí? Fíjense, porque por esta línea puede pasar 16 amperes. Y esta dice 25, porque por esta línea pueden pasar 25 amperes. ¿Sí? Y la suma de 25 más 16 más 10, que son 35, un poco más, bueno, casi 40, son un poquito más de 40, pero bueno, es lo que aguanta el disyuntor. La función que cumple el disyuntor y las termomagnéticas son complementarias. ¿Sí? En un tablero que está bien instalado, tiene que tener las dos tipos de llaves. Las llaves, el disyuntor, ¿sí? La función que cumple es proteger a las personas. Entonces, la idea del disyuntor es, si por ejemplo, por acá entran, no sé, 40 amperes, ¿sí? Y por acá salen 39,5, significa que alguien puso un dedo en el enchufe y se está yendo 0,5 amperes por su cuerpo, ¿sí? O sea, y eso lo mide el disyuntor. Entonces, está midiendo que la corriente que entra no es la misma que sale. ¿Sí? Si todo está bien, tendría que ser la misma. Como la corriente que entra no es la misma que sale, alguien, como ya le digo, alguien puso el dedo en el enchufe, se está electrocutando y el disyuntor salta. ¿Sí? Y se abre el circuito y protege a las personas. Esa es la función que tiene el disyuntor. Por eso es importante siempre que haya un disyuntor en la casa. La tierra tiene la misma función, es parecida. O sea, la idea es que todos los artefactos, sobre todo los que tienen la carcasa metálica, por ejemplo la heladera que tiene la carcasa metálica, toda la carcasa esté conectada a tierra, cosa que si haya cualquier pérdida, por falta de aislación, qué sé yo, la pérdida esa se vaya a tierra y no vaya a las personas. ¿Sí? ¿Escucharon eso que dicen, que las mamás decían, no toquen, no abran la heladera con los pies descalzos? Que yo, bueno, eso porque antes no había todas estas protecciones, no había tierra y no había el disyuntor. Ahora con esto, tampoco vayan a abrir la heladera con los pies
descalzo, ¿no? Pero bueno, tiene estas protecciones. No prueben eso. Bueno, ahora están las termomagnéticas. Las termomagnéticas lo que tienen, la función que cumplen es la de proteger los circuitos, para que no sobrecarguen. Fíjense que cada circuito, bueno, por ejemplo que dijimos, 10 amperes, la idea es que en esta línea no se carguen con aparatos que superen los 10 amperes. Fíjense que lo que dice la lámpara está muy relacionado con el diámetro de los cables, ¿sí? Un cálculo aproximado, muy aproximado, o sea, cuando decimos el área, es el área de la sección del cable, ¿no? Vieron que el área es circular del cable, ¿no? Entonces, más o menos se calcula que por cada milímetro cuadrado de sección soporta hasta 6-7 amperes. Entonces, fíjense que esto tiene un milímetro y medio cuadrado, entonces está bien, son aproximadamente para 10 amperes. Para 16 amperes, bueno, los cables son un poquito más gruesos. Para 25 amperes, por eso son los cables un poquito más gruesos, ¿sí? Eso es para disminuir la resistencia del cable, ¿no? Y que no se caliente. Fíjense que todo esto van a cables que son de 4 milímetros, son más grandes, ¿sí? Y después los líneas de afuera, los cables de afuera pueden ser todavía más grandes, ¿sí? Entonces, la idea de las termomagnéticas es cuando la corriente, por ejemplo, la llave de 10 amperes, cuando la corriente supera los 10 amperes, adentro de la llave lo que tiene una resistencia que se calienta, ¿sí? Si supera los 10 amperes se calienta tanto que salta la llave. Y también lo que tiene adentro tiene un bobinado que genera un electroimán, que cuando supera, por ejemplo, en este caso, los 10 amperes, genera un imán de esa manera que hace que atrae una pieza para que salte la llave también. Entonces, puede saltar por calor, porque superó los 10 amperes, o también porque genera un campo magnético que los 10 amperes genera un imán que hace que salte la llave. Por eso es una doble protección. Pero esto es para que protege las instalaciones para que no se sobrecalienten los cables, ¿no? Porque si circula mucha más corriente de la que está calculada, los cables se calentarían y en un momento se podrían llegar a cortar, o perder la aislación, ¿sí? Porque esa aislación no soporta más esa corriente. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Alguna pregunta acá? Esto es importante porque por ahí cuando quieran hacer el trabajo y quieran poner llaves, bueno, se sepan para qué son las llaves. Y por supuesto, están separadas porque, por suponente, si salta algún toma porque yo puse un aparato, puse una estufa que superó los 16 amperes, no me quedo sin luz y no me quedo sin aire acondicionado. Por eso están también seccionados las conexiones, ¿no? Hay muchas veces en muchas casas que son muy grandes, que tienen más llaves, tienen varias llaves de luz, varias llaves de tomas, varias llaves de aire acondicionado, entonces para ver un tablero que tienen mucho más que tres llaves. Bueno, sigamos con esto. Esto es lo que quería mostrarles es... para esto vamos a volver al... Bueno, vemos acá. Bien. Quería hablar un poco de lo que es... ¿Alguien habló? Yo. Sí, ¿preguntas? ¿Y qué pasa si pones llaves, pero tipo, o sea, si en vez de tener 3 llaves, una de 10, una de 16 y una de 25, tenés 3 de 16, ponele, o 3 de 25? La idea es que es calcular, o sea, suponete, si pones llaves 25 acá y pones cable de 1,5, lo más seguro es que la llave no te proteja la línea, ¿sí? Porque la línea, recuerden que yo les decía que el cable soporta más o menos 6 amperes por milímetro cuadrado. Si yo pongo una llave de 25 amperes acá, no voy a proteger Es como que, a ver, es como que, supónganse que yo tengo un aparato, ¿no? Y pongo un fusible. Le pongo un fusible. Por ejemplo, quiero un motor. Dice, bueno, el motor no soporta que circule más de 5 amperes de corriente por el motor. Bueno, perfecto. Entonces yo pongo el fusible de 5 amperes, listo. Ahora no, digo, bueno, no tengo 5 amperes, voy a poner uno de 15 amperes. No me va a proteger el motor. Lo más seguro es que se me va a quemar el motor porque el fusible que me tenía que proteger el motor no está funcionando. Entonces acá pasaría lo mismo. Yo pongo una llave termomagnética
mucho más grande, no me está protegiendo el circuito. ¿Sí? También tema de electricidad de lo que soporta el cable. Claro, claro. Entonces, digamos, recuerden que la resistencia depende de la longitud, ¿no? Y inversamente del área. Entonces, cuando más chiquita es el área, mayor es la resistencia. Entonces, eso produce lo que se llama el efecto Joule. Recuerden que el efecto Joule produce calor. A veces el efecto Joule es deseable. Por ejemplo, en una estufa, en la planchita del pelo, qué sé yo, Cocina, en una sí. cocina, ¿no? Eléctrica, ¿no? Es deseable el efecto Joule. Pero en otros casos no es deseable el efecto Joule, ¿sí? Porque es una pérdida. Se me ocurre un ejemplo. Vieron que están para generar energía, están las esclusas, ¿cómo se llama? El hidroeléctrica le hace turbinas hidroeléctricas. Sí, hidroeléctricas, ¿no? Por ejemplo, está el Chocón. El Chocón que está en Neuquén, ¿no? Ahí se genera energía, ¿sí? Esa energía que está en el Chocón, uno lo quiere transportar a Buenos Aires, por ejemplo, ¿no? Entonces, desde de Chocón hasta Buenos Aires, no sé cuántos kilómetros, más de 1000. Entonces, imagínense ustedes, miren, la resistencia depende de la longitud, de la resistividad del material y del área. ¿Sí? Pero la longitud desde Buenos Aires, desde Chocón, de Neuquén hasta acá, es gigante. Entonces, como la longitud es gigante, la resistencia es gigante. ¿Sí? Entonces, hay una gran pérdida de energía en el camino, en calor. Se calcula que más o menos una tercera parte de la energía que se genera en el Chocón se pierde en el camino. ¿Sí? Entonces, bueno, acá pasa lo mismo. Entonces, si yo coloco una llave que no corresponde, estaría no protegiendo el circuito, generando más efecto Joule, produciendo calor y no cumpliría la función que tiene que cumplir. ¿Sí? ¿Está claro? Claro, o sea, se termina derritiendo el cable y eso puede provocar que los Claro, dos, entonces, o sea, el positivo y el claro, negativo se junten y genera un corto. imagínate vos, colocás algo y consume en este caso más de 10 amperes. ¿Sí? Salta la llave y listo. Sabés que tenés que ir y solucionar el problema y después volver a levantar la llave. Se te quemó un fusible, se te quemó, o sea, no pusiste llave, se te quemó el cable en algún lado. Tenés que cambiar toda la instalación eléctrica, porque andás a encontrar dónde se cortó el cable. Entonces, siempre es bueno poner llaves, te protege el circuito y si de última si tenés que solucionarlo, ¿sabés dónde tenés que solucionarlo? El tablero, vas derecho al tablero. ¿Sí? ¿Se entendió? Profe, ¿y Sí, sí, profe. la iluminación puede ir tranquilamente conectada a la llave de 25, por ejemplo, Sí, todo. con un cable de 4 milímetros? Sí, pero, a ver, suponete que yo pongo la iluminación con el aire acondicionado. Me salta el aire acondicionado, me quedo sin luz. Sí. ¿Sí? Entonces, la idea es que siempre es separado porque para que yo, bueno, si tengo un problema en una cosa, no me afecten en otra parte. ¿Sí? Por ejemplo, si yo puse una estufa, consumió mucho o tiene un corto, me saltó la llave de toma. Pero no me quedé sin luz y no me quedé sin aire acondicionado. Entonces, si me pasa de noche. Imagínate, me pasa de noche y se me corta la luz. ¿Qué hago? ¿Sí? Entonces, siempre la idea es separar en secciones. Aparte, es mucho más fácil. Suponete vos que tenés varias llaves de luz, ¿no? Entonces, te salta una llave. Entonces decís, pero esta llave pertenece al dormitorio y al baño. Entonces sabés que el problema está en el dormitorio del baño y no está en la cocina o en otra parte. Entonces, ya te va direccionando para saber dónde está el problema, cuando tenés muchas llaves. ¿Sí? Siempre es bueno tener muchas llaves, no pocas. Uno Profe, quisiera amarretear con llaves, pero no es bueno. ¿Sí? ¿Está eso, y te claro? hago una pregunta más. Sí, Si vos tenés 10 llaves, por ejemplo, sí. y utilizás 7, ¿las otras 3 te generan gastos? Tipo, No. em, Si no están conectadas, no. Si no están conectadas, no.
Sí, o sea, a ver, Ah, ok. la llave, o sea, yo puedo poner la llave y conectar la habitación acá, y acá no cargar con nada. Si no carga con nada, la llave no consume nada. ¿Sí? Recuerden para que circule corriente, tiene que haber diferencia de tensión y tiene que estar cerrado el circuito. Es como que yo mostraba el circuito cuando estaba la llave abierta, no circulaba corriente. ¿Recuerdan eso que vimos antes? Sí, sí. Sí, sí, ¿Se entiende lo que estoy diciendo? sí. Sí, si no se cierra el Sí, sí, circuito, no sí. hay consumo. Claro, no circula, o sea, para que circule corriente tiene que haber diferencia de tensión y tiene que cerrar el circuito. Mira, le doy otro ejemplo. ¿Vieron que están las líneas de alta tensión? Que uno ve en la ruta, que son de 100.000 volts, 130.000 volts, 125.000 volts, no me acuerdo, más de 100.000 volts, ¿sí? ¿Sí? ¿De acuerdo? La transmisión es trifásica, son 3 cables que tienen miles de volts, ¿no? Esos cables están pelados, están colgados de aislantes, pero los cables están pelados. Y muchas veces los pájaros van y se paran en el cable que tiene 120.000 volts y no les pasa nada. ¿Por qué no les pasa nada? Porque todo su cuerpo está a 120.000 volts. Como no hay diferencia de tensión en todas las partes del cuerpo, no hay corriente. ¿Sí? Me acuerdo de un profesor que contaba una anécdota. Era uno de estos que manejan las grúas con la pluma de esa grúa alta. Hizo un mal movimiento y tira un cable de alta tensión. ¿Sí? Entonces, todo el equipo, toda la máquina estaba a miles de volts. Y el tipo se asustó. Entonces, cuando se asustó, lo que hizo fue, no pasaba nada porque estaba aislado, porque las ruedas de goma lo aislaban. O sea, las ruedas de goma del equipo lo aislaban del resto. Todo su cuerpo estaba a alta tensión. Entonces, lo que hizo él fue, dejó un pie arriba de la máquina y el otro pie lo apoyó en el piso, para bajarse porque se había asustado. Un pie estaba a 1000 volts, el otro pie estaba a tierra, estaba a 0 volts. Se murió. Si el tipo hubiera saltado, nunca hubiera cerrado el circuito y se hubiera salvado. ¿Sí? ¿Se entiende el ejemplo? Sí, se entiende, profe. ¿Sí? Recuerden siempre, para que haya corriente tiene que haber diferencia de tensión y tiene que haber, se tiene que cerrar el circuito. ¿Sí? Por eso cuando yo, por ejemplo, lo que decíamos de la heladera, si la heladera tiene una descarga, tiene 220 volts, y yo estoy descalzo, lo que tengo es, el cuerpo tiene muy baja resistencia. Entonces, la alta tensión sobre baja resistencia es alta corriente. Entonces la alta corriente me mata. Cuando yo estoy aislado, estoy aislado, suponen que tengo botas de goma, las botas de goma lo que generan es una alta resistencia. Entonces yo está mi cuerpo que tiene baja resistencia, pero las botas de goma tienen alta resistencia. Al ver alta resistencia, hay baja corriente. Al ver baja corriente no me pasa nada. ¿Sí? ¿Se entendió? Ley de Sí, Ohm. profe. Ley de Ohm. ¿Sí? Siempre se cumple. Bien. Entonces, vamos a hablar de energía un poquito. Que esto también tiene que ver con todo. La energía es lo que se genera, como decía, en el chocón, se genera energía. La energía es la potencia en el tiempo. O sea, supónganse, vieron que yo agarro, qué sé yo, una estufa y dice 1000 watts. 1000 watts. Esa es potencia, 1000 watts. La unidad de potencia es watts. Entonces, la dejo enchufada la estufa porque tengo frío en pleno invierno y la dejo encendida 1 hora. ¿Sí? Entonces, 1000 watts por 1 hora, bueno, 1000 watts es 1 kilowatt, ¿no? El kilo es 1000, ¿no? Entonces, 1000 watts sería 1 kilowatt. 1 kilowatt hora es lo que consume ese aparato, en energía. ¿Sí? ¿Qué es lo que me cobra del app? El app a mí lo que me cobra es energía, es la potencia en el tiempo. ¿Sí? Hay distintas formas de energía. Está la energía resistiva, que es la estufa, la planchita al pelo, todo eso, que es lo que genera es hacer que la energía eléctrica se convierta en energía calórica. ¿Sí? Pero hay otro tipo de energía también. Están, por ejemplo, el motor, los motores de la heladera, ¿sí? Esos generan otro tipo de energía. ¿Sí? Porque la idea que yo lo que quiero es que generan movimiento. Y ahí el efecto Joule no es deseado. O sea, yo no quiero que. O sea, lo ideal sería que toda la energía que
estoy consumiendo se convierta en movimiento, que el motor que hace un compresor, que el compresor aprieta un gas que genera frío y funciona la heladera. Pero el bobinado del motor tiene una resistencia que no deseable, pero bueno, los materiales tienen resistencia, no hay forma de evitarlo. Pero la idea es que tenga la menor resistencia posible, ¿no? Bien, pero digamos lo que me cobra, la DLAP es energía, que es potencia en el tiempo. Generalmente uno cuando habla de baja potencia, de baja energía, habla de watt por segundo, porque la potencia está en watt y el tiempo en segundo. Ese es el joule, ¿no? Que es una unidad de energía. Pero el joule es una unidad de energía muy pequeña, ¿sí? Y no es práctico para usar en consumos hogareños, ¿sí? Lo que se usa normalmente es el kilowatt hora. Y hay una relación entre el kilowatt hora y el joule. Recuerden que yo le dije recién que un kilowatt son 1000 watts. Y una hora, recuerden que una hora tiene 60 minutos. Y cada minuto tiene 60 segundos. Entonces, si yo multiplico 60 por 60, una hora tiene 3600 segundos. Entonces, si yo multiplico los 1000 watts por los 3600 segundos, me da los 3.600.000 joules. O sea, un kilowatt hora son 3.600.000 joules. Esa es la forma de convertir. Pero lo que me cobra DLAP es, acá traje una foto de una boleta, fíjense que cargo variable sin subsidios, 126 kilowatts, y acá me dice lo que sale el precio del kilowatt hora, multiplica la cantidad de kilowatt por el precio de cada kilowatt, y ahí está el precio que me va a cobrar en la parte de consumo. Después están todos los impuestos, ¿no? que incrementan mucho más la boleta, ¿no? Bueno, esto por este lado. Bien, ya me olvidé, vamos a la punta de vuelta porque ya me perdí. Tanto ir por un lado para otro lado. ¿Sí? Ah, sí. Vamos a vuelta al apunte, porque no me quiero olvidar de las cosas que estamos viendo. Si me olvido algo. El apunte debe estar acá. ¿Era PDFs? Sí, no, para. Tranquilo. No, esto no. Uy. Ahí. Estaba acá el apunte. Bien, potencia, bueno, sí, esto es un poco más, específico. La idea es que la señal es sinusoidal o sea, en realidad esto es por la forma de generar y de transmitir. ¿Por qué se genera y se transmite la tensión alterna y no continua? Esto es por un tema justamente de cómo transferir la energía de un lugar a otro lugar. Entonces, esto tiene que ver con... Vamos de vuelta para atrás. Quería mostrar otra cosa. Bueno, si no, compartir todo el escritorio. Ah. Te olvidas. Ya. Listo. Bueno. Ese. No puedo con esto. Bien, esto les quería mostrar esto. Bien. Esto potencia. Bien. El tema es el siguiente. Por ejemplo, lo que yo les contaba se genera energía en el Chocón y la quiero llevar a Buenos Aires, ¿sí? Tengo alta resistencia. Entonces, la potencia, el efecto Joule, es la corriente que circula por esos cables por la resistencia de ese cable. La resistencia ya por sí es grande, porque como la longitud es grande, la resistencia es grande. Entonces, lo que tengo para disminuir el efecto Joule de la transmisión de esa energía que se está generando a muy larga distancia, lo que tengo que tratar es bajar la corriente lo más que pueda, ¿sí? Porque el efecto Joule la potencia del efecto Joule va a ser la corriente al cuadrado por la resistencia. ¿Recuerden eso? Cuando eso lo vieron en potencia, creo que lo vieron, ¿no? Potencia es I cuadrado por R. La R ya está fija porque es la distancia del cable. Yo lo que tengo que tratar es de bajar la corriente lo máximo posible. En un comentario. Sí. En este caso, el efecto Joule es un efecto
No no deseado, deseado. claro. Sí. Porque justamente lo que queremos es que no generar calor en las líneas de transmisión. Lo que queremos es transmitir energía. Y si estamos generando calor, estamos perdiendo parte de esa energía que se ha convertido, de ser energía eléctrica, se convirtió en energía térmica. Entonces, tenemos que disminuir el efecto Joule. ¿Sí? Entonces, recuerden que también que, o sea, nosotros generamos en el chocón, se genera una potencia, recuerden, energía es potencia por tiempo, bueno, pero lo que genera es una potencia muy grande. O sea, es inmensa, y son miles de megawatts, ¿sí? Son millones de watts. Entonces, voy a tener una tensión y una corriente. O sea, el producto de la tensión por la corriente es la potencia. Entonces, yo lo que quiero es, como la potencia es muy grande, la tensión va a ser grande y la corriente va a ser grande. Entonces, la forma de disminuir la corriente, para disminuir el efecto Joule, es aumentar la tensión lo máximo posible. Cuando yo aumento la tensión lo máximo posible, disminuyo la corriente, porque, digamos, al aumentar la tensión, aumenta la corriente para que el producto sea siempre la misma potencia que se genera. Entonces, elevar la tensión continua es muy difícil, Elevar la tensión alterna es muy fácil, porque con bobinados se puede elevar fácilmente la tensión. Por eso se genera una tensión de, no sé, pónganse, no sé, 380 volts, se eleva a media tensión, que son 13.000 volts, y después se eleva a alta tensión, que son 130.000 volts, no me acuerdo, son muy alta tensión. ¿Eso por qué se hace? Se hace justamente para disminuir la corriente. ¿Para qué se disminuye la corriente? Para disminuir el efecto Joule. ¿Se entiende esto? Esto no se podía hacer con tensión continua, porque la tensión continua es muy difícil de elevar, ¿sí? La tensión alterna es muy fácil con bobinados, como ustedes no sé si vieron los transformadores. Los transformadores tiene un bobinado primario y un bobinado secundario. De acuerdo a la cantidad de vueltas que tenga el primario y el secundario, yo puedo elevar la tensión o disminuirla. Eso es lo que se llama un transformador. ¿Sí? Entonces, una vez que yo llevo la alta tensión, la llevo hasta la ciudad, en la ciudad se baja a media tensión y después se baja a baja tensión, que es lo que llega a la casa de ustedes. ¿sí? Normalmente es todo trifásico, en realidad son tres fases. Se llama RST, se llaman las fases. La tensión entre fase y neutro son 220 volts y entre fase y fase son 380. ¿sí? Esto es porque es la mejor forma de generarlo y la mejor forma de transmitirlo. Un generador básicamente es un motor que funciona al revés. ¿sí? Un motor es cuando yo a un motor le entrego energía, el motor gira, tiene movimiento. Un generador es genero movimiento y ese movimiento genera energía. Es como en el auto vieron que el auto tenemos ¿cómo se llama? Para cargar la batería, el alternador, si me acuerdo de la palabra. El alternador funciona así, el alternador es un motor que hay al revés. El alternador tiene una polea que está unida al motor. Cuando el motor se mueve la polea, la polea mueve el alternador genera energía que carga la batería. Cuando el alternador no funciona, la batería se descarga porque no tengo nada que la esté recargando. Acá tenía un ejemplo de transformador. Sí. Bueno, acá tienen, los cargadores celulares tienen un pequeño transformador y después tienen lo que se llama una fuente, porque normalmente todos los aparatos, a su vez, después se alimentan, el televisor, la computadora, se alimentan con continua. Si no tiene motores, se alimentan con continua. Entonces, la tensión se cambia de 220 volts, se baja a una tensión menor, y después lo que se hace, se rectifica para mantenerlo continuo. Bien, entonces eso es por qué, esto es por qué se eleva, por qué se usa la tensión alterna y por qué se eleva la tensión a tantos miles de volts. Eso es para disminuir el efecto Joule. Bueno, volvamos a lo nuestro. Y lo que quería último compartir era, no, anteúltimo, era otro circuito. Que era el circuito...
escritorio. Potencia. Bueno, lo que yo tengo acá es lo que podría ser un circuito hogareño, ¿sí? Entonces, vamos por acá. Acá tengo la tensión de línea, ¿no? Este sería el vivo, que tengo 220 volts, este sería el neutro, ¿sí? Todo esto está a 0 volts, ¿sí? Y lo que voy a tener acá lo que tengo es una llave, puede ser una llave termomagnética que soporta hasta 10 amperes de máxima. Esto es lo que se llama un amperímetro, esto me mide corriente, cuánta corriente está circulando por todo el circuito. Y lo que tengo son varios aparatos. Tengo un aparato 1, un aparato 2, un aparato 3 y un aparato 4. ¿Sí? Cada aparato tiene una potencia y va a tener una resistencia de acuerdo a esta potencia. Y va a ser con una corriente por este circuito que me lo va a medir el amperímetro. ¿Sí? Esos aparatos son electrodomésticos. Sí, sí. Ahora, se me perdieron los cursores. ¿Sí? Chicalo, ¿no? Sí, los chiquitos no están. No tengo los cursores. Bueno, no puede funcionar, porque no. ¿Lo cerramos? A ver, probemos otra vez. Dale. Está en el escritorio. Potencia 2. ¿Lo tienes que ver primero? Sí, pero tenía que abrirlo solo, ¿no? Habría que verlo. Ahí están los cursores. ¿Por qué no lo muestro? No sé. Así, Carlos. Digo, ¿qué es eso? Lo que puede estar. ¿Y acá no lo puedo manejar? Y a ver si puede ser. Debe estar con los cursores, estar en. Ahí baja. Fíjate, si no, dejar. Acá. Texto cursores, pero yo no me acuerdo ni cómo se llaman los cursores. R2, P2, P4. Bueno. No están los cursores. Bueno, a ver, probemos otra cosa. Vamos a probar, a ver otro archivo que tenemos, a ver si funciona. Cerramos esto. Yo tengo acá una carpeta. Electricidad. No. Dios. No, acá. No está ninguno, no es esto. Nivel 1, a ver, 2020, el año pasado. Potencia 2.
No puedo tener. No, no podemos ver. No sé. Bueno, sí, dejarlo, ¿sí? Bueno, se puede ver. Entonces volvamos acá. No se puede ver. Bueno, perdón, pero no se puede ver esto por un problema. No es mi máquina, entonces no la manejo muy bien. Bueno, vamos a ver el último circuito, entonces. Espero que este sí. Espero que este sí. ¿Qué historia? No, ¿qué historia? Sí, creo que sí. No sé por qué lo perdí. Bueno, no puedo poder. Como chico sin deformarlo. Cuando no manejas tu máquina. Sí, porque está programado para otra pantalla, otro sí. tamaño de pantalla. A ver. Sí, pero se perdió la llave. Se perdió la llave. Sí. Se perdió la llave. Sí, pero no anda la llave de abajo. Cuando pasa un cierto Sí, nivel, sí. se borra todo. Escalera, ¿dónde está? Ahí. A ver si esto. Ahí está. Ah, sí, listo. Sí. No sé por qué Sí, uno sí, sí, sí. otro no. Sí, bueno. Bueno, esto es lo que llamamos circuito de escalera. ¿Vieron? O pasillo, que cuando yo puedo encender o apagar una luz de un extremo o de otro extremo del pasillo. No sé si alguna vez lo vieron eso. Profe, disculpe, pero no está compartiendo pantalla. Ah, perdón. Bueno, gracias por la advertencia. A ver dónde está esto. No, era acá. Estoy perdido. ¿Dónde está? Ah, ahí, perdón. No, Compartí pantalla completa y listo. Olvídate. Bueno. Ahí está, estar siempre compartiendo esto. listo. Ahí lo debería estar viendo. ¿Ahí lo ven? Sí, ahora sí. Sí, gracias chicos por avisar. Bueno, normalmente cuando nosotros hacemos un circuito hogareño, ¿sí? Nosotros la llave siempre corta el vivo, la fase, ¿sí? La idea es que si se quema una lamparita, yo miro la llave y digo, acá está apagada. Veo que por ahí tiene una lamparita, tiene un punto, algo que me dice, acá está encendido, está apagada. Entonces, cuando yo quiero cambiar la lamparita, lo apago, apago la llave y yo sé que a la lámpara no llegan a 220 volts, porque siempre está la llave me corta a 220 volts. ¿Sí? ¿Eso lo vieron alguna vez? ¿O se entiende lo que estoy diciendo? Una instalación eléctrica bien hecha en una casa, las llaves de la luz siempre cortan el vivo, siempre cortan 220 volts. Cosa que si yo tengo que desarmar el aparato, o yo tengo que cambiar la lamparita, yo sé, tocando la llave, que esté en este circuito abierto y no mantenga la tensión en la lámpara. Eso es lo que normalmente pasa. En los circuitos de escalera esto no pasa. Esto no pasa. Por eso hay que tener cuidado cuando uno cambia la lamparita en un circuito de escalera, que la idea es que uno tiene que apagar la llave general, para que no tenga tensión o tenga 220 volts en la lámpara. Veamos cómo funciona. Supónganse que, porque se conecta un poco diferente, supónganse que yo tengo la llave de un extremo del pasillo y yo quiero encender la lámpara. Entonces yo lo que hago es, bueno, la llave está arriba y abajo enciende, ¿no? Arriba está apagada, abajo está encendida. Arriba apagada, abajo encendida, ¿sí? Entonces supónganse que yo está apagada, estoy a otro extremo, y la quiero prender. Entonces acá estoy encendiendo y acá estoy apagando. Entonces fíjense, acá está encendida, ¿sí? Pero acá la llave, la llave 1 estaba arriba, estaba encendida.
estaba apagada, y ahora está encendida. Para apagarla tengo que bajarla. ¿Sí? Fíjense que, entonces, nunca sé en la llave cuándo está encendida o cuándo está apagada. Cuando hay o no hay tensión 220 volts en el extremo de la patita, ¿no? Estos circuitos se hacen así para poder apagar y encender de los extremos. No es siempre pasa esto. Solamente pasa en los circuitos que son, ya digo, tipo escalera o tipo pasillo. ¿Se entendió esto? Fíjense, bueno, vamos a ver, fíjense. Cuando la llave está arriba, voy a tener 220 volts por acá, 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 por acá. Acá tengo de esta patita 220 volts, y este extremo tengo 0 volts. Cuando yo la llevo abajo, fíjense que 220 volts terminan acá. Y acá, todo esto está con 0 volts. ¿Sí? Ahora, pero yo acá, bajo acá. Cuando bajo acá, me conecta la patita de este extremo a 220 volts. Entonces ahora sí, va por acá, por acá, por acá, por acá, por acá. Acá tengo 120 en este lado, 0 volts acá, tengo diferencia de tensión, tengo corriente, se enciende la lamparita. ¿Sí? Si la quiero apagar acá, de este lado, ahora tengo que subir. Me quedan 220 volts por este lado, pero no termina en un lado. Y todo esto está a 0 volts. Va a tener 0 volts de este lado, 0 volts de este lado, no hay diferencia de tensión, no hay corriente, entonces no circula corriente, no se ilumina la lamparita. Bueno, esto me parece que es todo. Lamento que no funcionó otro circuito. Pero el otro día, el circuito, les explico lo que era. Eran distintas cargas, entonces yo iba poniendo distintas cargas con distintas potencias. Cuando iba aumentando la corriente en cada rama, cuando la corriente total de todas las ramas superaba los 10 amperes, saltaba la llave y me protegía. Esa era la idea de ese circuito que no lo pudimos ver. Bueno, lo que podemos hacer ahora es que vamos a comentar el trabajo transversal. Luego, vos, Claudio, con ese circuito que lamentablemente no funciona en esta máquina por una cuestión de resolución de pantalla, que hay partes que quedan afuera de la parte visible, vos podés comentar lo que es un circuito básico, simple, de un ambiente. ¿Qué es lo que le vamos a pedir? Claro. Yo voy a compartir ahora con ustedes el trabajo, el apunte sobre el trabajo transversal. Profe, ¿le puedo comentar algo antes de que comparta? Sí, adelante. En la extensión vio de lo que sería el apunte número 2 de electricidad en aulas web, tienen extensión al trabajo transversal, lo subieron a la planilla de estos apuntes que compartieron hoy. Se cortó y no sé qué me decías. La clase que dice hoy. Que no, que la extensión a lo que serían los apuntes de electricidad número 2 dan el enlace al trabajo transversal. O sea que tiene el trabajo transversal subido 2 veces y todavía no está el apunte de esta segunda clase. Bien, bueno, sí, perfecto, entendí. perfecto. Entonces nos vamos a fijar, ahora le comunico a Gustavo y que lo corrija, no hay problema. Yo ahora les comparto enseguida, a ver, lo que quería mostrar. ¿Dónde estamos? En el escritorio. Bueno, esto es el trabajo transversal, perdón, este es el trabajo, la parte 2 del apunte de electricidad, que contiene los temas que estuvo tratando Claudio hace un momento. Acá habla de corriente alterna, los elementos que tienen, las entradas que tienen un toma corriente, la variación del potencial, la diferencia de potencial entre estas dos patitas, la que es la línea y el neutro. La corriente alterna varían de 50 Hz, varía 100 veces por segundo el signo del potencial, pasa a ser de positivo a negativo 100 veces por segundo. Después está, esto lo comentó Claudio, la potencia, cómo se transmite la potencia en forma de corriente alterna. Acá está el esquema, y el consumo. Claudio habló de la energía que vamos a consumir
debido a que son cantidades grandes, para expresarla en términos de joules, se utiliza otra unidad que es el kilowatt hora. Eso es equivalente a como cuando medimos una distancia entre dos ciudades, no la expresamos en milímetros, sino que la expresamos en una unidad mayor, en kilómetros, para que el número sea una cantidad pequeña. Lo que voy a mencionar ahora al final del apunte es acá hablamos del efecto Joule, que a veces es aprovechado en algunos electrodomésticos, pero en general el efecto Joule trata de ser evitado. Por ejemplo, en las computadoras o en los celulares que ustedes están utilizando, todos esos instrumentos, esos equipos electrónicos, luego de un cierto momento que están funcionando, una hora por ejemplo, ustedes van a notar que el celular o la computadora adquiere cierta temperatura. Bueno, eso habla de que la eficiencia no es completa, la eficiencia no es un equipo perfecto, es decir, Parece que sí. no Y se le cortó. convierte. ¿Perdón? ¿Se cortó? Se le cortó, profe. Y se le cortó. Sí, el internet, la conexión me dice acá que es inestable. Bueno, Se cortó una parte cuando recién empezó a hablar de los celulares. bien, bueno, entonces lo que le decía, cualquier cosa me avisan y vuelvo a repetirlo. Lo que estaba comentando es que los equipos eléctricos y electrónicos no son una eficiencia del 100%. Es decir, no convierten toda la energía eléctrica en energía útil para el cual fue diseñado. Una lámpara no convierte toda la energía eléctrica que consume en luz. Un motor no convierte toda la energía eléctrica en movimiento. Pero entonces en esos tipos de equipos se trata de que el efecto Joule, que es la generación de calor debido al paso de la corriente por resistencia por los cables, todos los cables tienen algún grado de resistencia, entonces eso se trata de minimizar. Pero hay veces, hay otros elementos electrónicos, eléctricos fundamentalmente, donde el efecto Joule es el principio por el cual funciona. Es decir, gracias al efecto Joule funciona un aparato. Y ejemplo de esos, algunos mencionó Claudio, como una estufa eléctrica, uno ahí quiere que toda la energía eléctrica sea convertida en calor, es decir, toda la energía eléctrica debe ser fundamentalmente convertida en calor por efecto Joule. Así que acá el efecto Joule es algo deseado. Bien, lo que vamos a ver ahora es un sistema de calefacción de piso o losa radiante eléctrico, no el que se conoce habitualmente, que es a través de la circulación de agua caliente. Una losa radiante es sobre la base de un piso hay una cañería por la cual circula agua a una determinada temperatura mayor que la del piso, y esto genera que el piso por conducción se caliente, entonces tenemos una superficie a una temperatura deseada, que es la que nos permite lograr el confort térmico dentro del ambiente. Bueno, esto mismo, si nosotros reemplazamos a los caños de agua, los reemplazamos por un cable que cuando circula corriente por él se genera efecto Joule, es decir, el cable se calienta, este calor que genera el cable, que se genera en el cable, se conduce a través de la base del piso y logra, entonces, permite de esta manera, al calefaccionar una superficie, la superficie del piso, se logra adquirir una temperatura de confort. Entonces, ¿cómo funciona un sistema de calefacción por piso radiante eléctrico? Entonces, hay un cable calefactor. El cable calefactor, que es el que se ve aquí en pantalla, fíjense que el cable es un cable doble, tiene dos conductores. Esos dos conductores, le voy a hacer un zoom para que se vea bien, así lo podemos analizar más claramente. Acá tenemos un extremo del cable conductor. Entonces, el cable conductor tiene dos conductores que son los conductores de alimentación. Es decir, en estos dos conductores, uno de ellos va a estar conectado al terminal vivo, al de la tensión alterna,
y el otro va a estar conectado al terminal neutro del toma corriente domiciliaria. Entonces esos conductores suministran la energía eléctrica, permiten mantener una diferencia de tensión. Esos dos conductores tienen un revestimiento aislante, acá está indicado en color rojo, de tal manera de que entre ellos no circule corriente. Bien, de a tramos de a 1 metro, el aislante de uno de los conductores, fíjense en esta parte, está extraído y en ese lugar se encuentra soldado un cable mucho más fino, que se denomina conductor de calentamiento, y ese cable va a ir conectándose desde el conductor, por ejemplo, si el conductor inferior es el neutro y el superior es el vivo, el de la fase, entonces ese cable, ese hilo, podemos llamarlo, que es un conductor muy fino, va a ir conectando, uniendo el conductor inferior, el del neutro, al conductor superior, que es el de la fase. Entonces, lo que está haciendo es una conexión en paralelo. Si tuviéramos que representar a este cable en forma, con un esquema de un circuito eléctrico, lo que tendríamos sería este esquema que se encuentra acá. Estos dos conductores que yo mencionaba, que son los conductores gruesos de alimentación, serían estas dos líneas, la línea superior y la línea inferior. Supongamos que la línea superior es la línea viva, la que tiene la tensión alterna, conectada a la tensión alterna. El conductor inferior es el que está conectado a el terminal neutro. Entonces, entre esos dos conductores hay un conductor más fino, un hilo conductor, un hilo calefactor, lo vamos a llamar, que está conectado en paralelo. Entonces, si está conectado en paralelo, lo que va a ocurrir es que la corriente que circula por el conductor superior va a pasar por ese hilo y va a llegar al conductor inferior y se va a cerrar el circuito. Como están en paralelo, acá la corriente, la diferencia de tensión entre los extremos de cada uno de estos hilos calefactores es siempre 220 volts. Estamos suponiendo que el cable superior, estos dos conductores que están acá en color amarillo, en dorado, son conductores de cobre, es decir, que podemos despreciar la resistencia. En cambio, estos conductores de calentamiento tienen una sección transversal mucho más chica, por lo tanto tiene una resistencia mucho mayor. Este conductor fino es el conductor que va a adquirir temperatura y es el que genera calor, es la fuente de calor. Bien, entonces, si nosotros alimentamos este cable con una diferencia de tensión, va a circular corriente por estos hilos conductores que por efecto Joule van a generar calor. Entonces es el principio de funcionamiento de un cable calefactor. Las uniones entre los dos conductores, las uniones que establece el conductor de calentamiento, tiene un extremo del cable soldado al conductor vivo y el otro extremo soldado al conductor neutro. Esas uniones están cada 1 metro en este cable. Entonces uno puede cortar, por eso hay una tijerita acá, puede cortar el cable en distancias de 1 metro y de esa manera poder aprovechar la longitud que uno desee del cable. A mayor longitud, mayor cantidad de resistencias en paralelo voy a tener. Por lo tanto, mayor cantidad de generación de calor voy a tener. Entonces, una manera de determinar qué longitud de cable voy a usar es establecer primero qué potencia yo quiero generar. Es decir, cuántos watts quiero obtener de potencia con un cable calefactor. Entonces, el cable calefactor viene indicado en la ficha técnica que un valor dado de potencia por cada metro de longitud del cable. Un valor típico son 30 watts por metro. Es decir, que por cada metro que yo tenga de cable, me va a estar entregando 30 watts de energía térmica. Entonces, si yo quiero tener una potencia calefactora de 300 watts, bueno, voy a tener que tener 10 metros de cable, porque son 30 watts por cada metro. Entonces, esa es la manera de
dimensionar el largo del cable calefactor para un ambiente. Yo debería saber qué potencia necesito tener para calefaccionar el ambiente, cuál es lo que yo requiero, cuál es la necesidad que tengo, y cortar el cable en la medida. ¿Qué ocurre si la potencia que necesito es mayor que el largo del cable comercial que viene? Los cables estos comerciales tienen una longitud de aproximadamente 80 metros. Si yo necesito más potencia y no me alcanza con un cable de 80 metros, bueno, compraré dos cables conductores, dos cables dos cables calefactores, no me salía la palabra, perdón, y los voy a conectar en paralelo. Todas las conexiones siempre tienen que ser en paralelo. A continuación, en el esquema, bueno, acá hay lo que yo les mencionaba, la potencia del cable, estos son los datos que vienen en la ficha técnica de un cable de este tipo. No, dice cuál es la potencia de trabajo, la potencia de funcionamiento cuando está conectado a una diferencia de tensión de 220 volts. Entonces dice que ese cable nos entrega 30 watts por cada metro de longitud. Entonces con eso vamos a poder dimensionar el largo del cable que necesitemos. Y nos dice cuál es la temperatura máxima de trabajo, acá me faltó la palabra, que son 70 watts. Es decir que esa es la máxima temperatura a la cual puede estar trabajando el cable. A mayor temperatura, si el cable está conectado, apoyado sobre alguna superficie que adquiera más temperatura que esta, se deteriora rápidamente. La aislación, claro, como me comenta Claudia. La longitud máxima del circuito, 70 metros. Es decir, que los cables vienen con ese largo. ¿Por qué no pueden ser más largos? Porque justamente generarían mucho calor y se deteriorarían las aislaciones de este cable. Entonces, acá lo que tenemos, un esquema, acá abajo, un esquema de cómo se utiliza este cable. Hay varias maneras como este producto en forma comercial es ofrecido. La más simple y con la cual nosotros vamos a trabajar en el trabajo transversal es con a modo de cable, un rollo de este tipo de elemento eléctrico. Entonces, el cable, fíjense que acá tenemos el piso, la base del piso, hay un aislante, y por sobre el aislante se colocan unas guías, unas guías de montaje, y encima va el cable calefactor en forma serpenteante, digamos, de manera tal de cubrir toda la superficie del piso, en este caso que querramos calefaccionar. Por debajo hay un aislante de tal manera de no estar calefaccionando el terreno. Nosotros queremos calefaccionar la parte superior del cable, donde está el plano del cable calefactor. Entonces, por eso va este aislante térmico que está indicado aquí abajo en el esquema. Bien, entonces, aislante térmico, una guía de montaje, luego se coloca barriendo en forma equiespaciada el cable. Por encima del cable calefactor tenemos, bueno, hay un mortero, que va a ser la base del piso, luego tenemos un revestimiento que puede ser algún piso flotante o algo, lo que se desee colocar, todo eso va a estar calefaccionado. Y la salida va a estar conectada a la diferencia, a una caja, donde acá están los cables de alimentación de la red domiciliaria de 220 volts. El sistema trae además otras cosas que nosotros no la vamos a tener en cuenta. Nosotros en el trabajo transversal solamente vamos a dimensionar, y ahora vamos a hablar del trabajo, de cuál tiene que ser el largo del cable que vamos a necesitar. El sistema, lo comento, tiene además una sonda de temperatura, es decir, un termómetro que permite saber cuál es la temperatura del piso. Y tiene un termostato. El termostato permite cortar el suministro de energía eléctrica cuando la temperatura del piso alcanza y tiende a superar el valor seteado por defecto. Por ejemplo, si yo establezco en el termostato que quiero que el piso se caliente hasta una temperatura de 30 grados, bueno, el suministro de energía eléctrica va a ser cortado
en el momento en que la sonda de temperatura del sistema detecte que se alcanzó esa temperatura. Cuando se corta el suministro de energía eléctrica, las pérdidas que tenga la vivienda va a hacer que todo se vaya enfriando, y cuando se alcance una temperatura mínima, que también va a estar seteada en el termostato, vuelve a encenderse, vuelve a alimentarse el cable para de esta manera mantener la temperatura dentro de una ventana, dentro de un rango, de un valor mínimo y un valor máximo. La plancha también. Bueno, acá me comenta Claudio, el ejemplo más común es el de la plancha. Cuando uno setea una temperatura, la plancha... No está conectada todo el tiempo. Claro, exactamente. Bien, entonces, vamos a pasar ahora al trabajo transversal. ¿En qué va a consistir? Voy a compartir el PDF, ¿dónde lo tenemos? Acá. Bien. ¿Lo están viendo en pantalla? Sí. Sí, perfecto. Bueno, entonces, lo vamos a ir leyendo juntos y lo podemos entender los detalles. Entonces, ¿cuál es el objetivo del trabajo integrador? Acá está el título, es evaluar el consumo total de energía eléctrica. Con Claudio estuvieron viendo recién cómo se mide, cómo se expresa la energía eléctrica, cómo se expresa la potencia. Acá vamos a medir la energía eléctrica. La energía eléctrica la vamos a estar, como es la energía eléctrica consumida en una vivienda, es una cantidad grande, no la vamos a expresar en joules, la vamos a expresar en kilowatts hora. Entonces, ustedes estuvieron trabajando en el trabajo transversal de calor con los prismas con los cuales trabajaron en la parte de matemáticas. Bueno, vamos a seguir trabajando con esos prismas. A esos prismas, en la parte del trabajo transversal de calor, esos prismas le habíamos asignado, le habíamos establecido valores de resistencia térmica a la envolvente, es decir, las caras de ese prisma las materializamos, dijimos, bueno, esto es una pared que tiene revoque, entonces establecimos la materialidad de las paredes, establecimos los espesores de esas capas de materiales, y al final de ese trabajo transversal de calor determinamos una pérdida total de energía, una potencia estamos calculando, cuál era la potencia total, la pérdida que tenía el sistema. Entonces, esa pérdida de calor que ustedes determinaron en una situación de invierno, si nosotros queremos lograr el confort en el ambiente interior, lo que vamos a requerir es que la temperatura interna dentro de ese ambiente se mantenga constante, por ejemplo, en un valor de 24 grados. Pero si yo tengo una pérdida que ustedes ya la determinaron, la calcularon, mejor dicho, en el trabajo transversal de calor, para que esa temperatura no disminuya, va a ser necesario, si hay una pérdida de calor, va a ser necesario que se le aporte esa misma cantidad de calor, de tal manera que el balance me dé cero. Es decir, todo el calor que se me está yendo por las paredes y por el techo, bueno, ese calor va a tener que ser suministrado al interior compensarlo, claro, al interior de la vivienda. Entonces, de esa manera, si las pérdidas son igual al suministro de calor, entonces de esa manera yo voy a lograr que un equilibrio, y la temperatura se va a mantener constante, va a ser la temperatura de equilibrio térmico. Sí, estoy escuchando una pregunta. ¿Alguien habló? No. Bueno. ¿Me están escuchando? Pues no sé si tengo internet y quedé solo, o... Sí, se escucha. Sí, se escucha. Cada tanto digan Sí, algo para sí, claro, pues si uno no, no sabe si está hablando con la pared, con la computadora, como un loco. bien. Como un loco mal. Corta un poquito. Den señales de vida. Bueno, seguimos entonces. Para hacer un uso eficiente de la energía, es necesario minimizar las pérdidas. Entonces, en el trabajo transversal de calor, lo que hicieron ustedes fue
minimizar las pérdidas a través de la envolvente. Otra manera de hacer un uso eficiente de la energía es utilizar electrodomésticos que consuman poca energía. Es decir, hoy también con Claudio estuvieron hablando de eso. Aquellos electrodomésticos cuya función no es calefaccionar algo, entonces cuando estén funcionando, si dos electrodomésticos, por ejemplo, dos computadoras, una se calienta más que la otra, bueno, la que se calentó menos, esa es mucho más eficiente, porque usó la energía a la cual de la fuente de alimentación para su funcionamiento, no para calefaccionar. Yo no quiero una computadora para generar calor. Entonces, las normas IRAM establecen una metodología para clasificar estos electrodomésticos de acuerdo a si son eficientes, muy eficientes, medianamente eficientes o poco eficientes. Esa norma establece un sistema de etiquetado. Acá hay algunas etiquetas que en todos los electrodomésticos aparecen, heladeras, lavarropas. Bueno, estas etiquetas nos hablan de cuán eficiente es el electrodoméstico. Acá hay dos ejemplos, ustedes después mírenlo con detalle, ejemplos de etiquetas que nos dicen el nivel. En color está indicado desde el verde, el más eficiente, hasta el rojo, el menos eficiente. Entonces cuando uno observa una etiqueta de un electrodoméstico, es algo que debe tener en cuenta en el momento de la compra. Sí, sobre todo los aparatos que consumen mucho, que son un aire acondicionado, una heladera, ¿sí? No por ahí una planchita al pelo, porque eso vamos a hacer un ratito y no consume mucho, pero sí los aparatos que ustedes van a saber que van a consumir mucho, es importante el rendimiento porque lo van a ver reflejado en la factura de fin de mes. Exactamente. Entonces, pasemos, acá hay un link donde ustedes pueden ingresar y habla sobre el tema de eficiencia energética, etiquetado también. Bueno, entonces, el trabajo transversal de calor. Vayamos a las consignas del trabajo transversal de calor. Les mencioné ya que lo que vamos a utilizar, creo que está acá, lo vamos a leer. En este trabajo transversal de calor, interpretaremos los prismas que habíamos utilizado en matemática y en calor. Acá esos prismas le habíamos asignado a la superficie externa una materialidad. Ahora lo que vamos a hacer es definir un circuito eléctrico para generar todo lo más similar, lo más real posible, lo que es el ambiente que ustedes han elegido. Es decir, si ustedes tomaron un prisma y le asignaron como funcionalidad que era una sala de estar, bueno, en esa sala de estar ustedes van a tener que incorporar esa sala de estar que tiene materialidad en todo su envolvente. Esa sala de estar ahora va a incorporar los electrodomésticos que ustedes consideren necesarios y a gusto los que ustedes elijan. No todos, van a elegir solamente aquellos electrodomésticos que nosotros les vamos a establecer en una tabla, una planilla Excel. Todos estos electrodomésticos son electrodomésticos resistivos, es decir, que son electrodomésticos que yo puedo calcular la potencia si conozco el valor de su resistencia. Sí, todo efecto Joule. Exactamente. Entonces, la idea del trabajo es la siguiente. Seleccionar, el primer punto es selección de los electrodomésticos. Entonces, le damos un link, a ver si podemos entrar. En este link lo que va a aparecer, cuando ustedes ingresan, veremos a ver si tenemos buena conexión, creo que sí. Es un link a una planilla Excel, donde están una lista de electrodomésticos con sus características. Ahora, esperen un segundito que está abriendo, pero ya llegamos. Ahí está. Entonces, acá tenemos columnas que indican la función del electrodoméstico, o digamos, el tipo, el ambiente en el cual va a estar utilizado. Por ejemplo, tenemos electrodomésticos de climatización, electrodomésticos de cocina, de cuidado personal, de iluminación y línea blanca. Entonces, y después tenemos, en particular, cuáles
dentro de cada uno de estos grupos, cuáles electrodomésticos nosotros le damos para que ustedes puedan elegir. Entre los de climatización tienen estufas, diferentes tipos de estufas. En la cocina tienen, bueno, hornos, pava, tostadora, anafes. Cuidado personal, la planchita, el secador de cabello. Iluminación tienen lámparas LED, lámparas incandescentes, lámparas halógenas, y la línea blanca, termotanque eléctrico. Todos estos electrodomésticos son resistivos, son electrodomésticos, las cocinas son eléctricas. Entonces, la siguiente columna que ustedes tienen acá es la potencia. Es decir, ¿cuál es el consumo de cada uno de estos aparatos? ¿Qué energía por unidad de tiempo ese aparato está consumiendo cuando está funcionando? Después hay un factor que se denomina factor de demanda, que habla de cuánto tiempo ese aparato está encendido. Acá abajo está aclarado. El factor de demanda es la fracción de tiempo de funcionamiento durante el cual el equipo se haya consumiendo este valor de potencia. Por ejemplo, una estufa a cuarzo de 1500 watts, esas estufas que tienen velitas, ¿no? Esa estufa, si solamente tiene un interruptor, el factor de demanda es 1, porque siempre que está encendida va a estar consumiendo 1500 watts. Pero hay estufas del mismo tipo que vienen con termostato, y esas estufas con termostato tienen un factor de demanda más bajo. ¿Por qué? Y porque esa estufa corta solo el suministro de energía cuando se alcanza cierta temperatura. Eso es el termostato. Entonces, esa estufa puede estar encendida durante 1 hora, pero durante 1 hora no va a estar consumiendo continuamente 1500 watts, es decir, 1500 joules por cada segundo, porque el termostato va a hacer que en algún momento corte. Y cuando llega la temperatura adecuada, por ejemplo, se me ocurre también el horno eléctrico. El horno eléctrico no funciona todo el tiempo, porque cuando llega, uno coloca, dice, lo coloca 180 grados centígrados. Cuando llega a 180 grados centígrados, no sigue consumiendo, porque si no, seguiría subiendo la temperatura. Entonces, no está funcionando todo el tiempo. Exacto. No está consumiendo todo el tiempo. Bueno, estos son valores que ya esta tabla está completa con estos valores, que son características propias de los electrodomésticos. Estos valores están sacados de la página argentina.gov.ar, donde están establecidos los consumos básicos, típicos, mejor dicho, de estos electrodomésticos. Las 3 columnas azules son las 3 columnas que ustedes van a tener que completar. Y las siguientes columnas, que están, las últimas 3 de la derecha, son columnas que se completan en forma automática. Entonces ustedes lo único que tienen que completar son las columnas azul, de color celeste azul. ¿Qué hay que completar ahí? Y el uso que le van a dar a cada electrodoméstico. Acá hay un ejemplo. Solamente el primero. Estufa cuarzo. Bueno, ¿cuántas horas por día? Vamos a empezar por la última. Sí. Uso anual. Sí. ¿Cuántos meses al año voy a utilizar la estufa? O sea, en verano, ¿no? Verano, Claro, entonces yo ahí, por ejemplo, completé 2. Si ustedes dicen, no, yo pues, tengo muchas pérdidas y más de 2 meses. o soy friolento. O soy friolento, entonces acá van a poner 3. Esto lo tienen que completar una vez que hayan bajado el archivo. No se puede completar directamente como lo están viendo ahora en pantalla, porque si no cada uno cambiaría algo y la planilla pierde su funcionalidad. Entonces la descargan y en su computadora o en sus celulares, ahí completan estas 3 columnas que están en color azul. Entonces, lo primero que van a completar es el uso anual. ¿Cuántos meses al año ustedes van a estar utilizando este electrodoméstico? Acá está establecido 2 meses al año. Supongamos que sea julio y agosto. Bien, ¿cuántos días al mes van a estar usando esta estufa? O sea, en esos 2 meses, ¿cuántos días al mes? Y supongamos 20 días, porque algunos días no estoy en mi casa porque me fui a la casa de mis amigos. Bueno, entonces, después voy a tener que completar también cuántas horas por cada uno de esos 20 días voy a estar usando la estufa. Esto es para hacer un presupuesto, una estimación de la energía que va a consumir a lo largo de un año. Recuerda que energía es potencia en el tiempo. Entonces, por un lado tengo la potencia que me da el aparato, y por otro lado el tiempo que va a durar. Exacto. Convertido en horas, ¿no? Lo voy a convertir en horas. Entonces, acá completan esto,
simplemente eligen cuáles son los electrodomésticos que ustedes van a considerar, completan esto, y la tabla le va a permitir ver cuál es la energía consumida en una hora, cuál es la energía consumida en un mes, y cuál es la energía consumida en un año. Entonces acá tienen los valores en kilowatt hora expresados. Tengan cuidado que el punto es coma, ¿no? Porque donde dice es no es 1500, es 1,5. ¿No? Porque está calculando, la hoja de cálculo es americana. Sí, claro. No, para que tengan cuidado, porque no piensen que es 1500, sino es 1,5. Sí, acá se puede ver, factor Sí, de sí, demanda seguro, 1,10 sí. puntos. No, El sí. punto es la separación de la parte entera y de los decimales. Yo por las dudas, porque si alguno No, ya está, vale no aclarar. se dio cuenta. Bueno, de todos estos electrodomésticos en esta actividad van a elegir los que deseen, pero la parte de climatización la vamos a realizar no con estufas a cuarzo. Si quieren pueden poner una estufa de cuarzo también, pero les vamos a pedir que dimensionen un piso radiante eléctrico. Entonces el piso radiante eléctrico va a ser el que me suministre el calor, de tal manera de que el calor aportado por piso radiante sea igual al calor que ustedes calcularon, la pérdida que tiene ese prisma que calcularon en el trabajo transversal de calor. Van a tener que calcular los metros. Claro. Los metros, sí. Los metros de cable Sí. conductor, claro. Entonces, salgamos de acá. Una cosa interesante. Una cosa interesante para ver lo que está hablando Mariano de rendimiento. Fíjense que la lámpara LED dice 10 watts y dice reemplaza una lámpara incandescente de 60 watts. Fíjense que la diferencia entre 60 watts y 10 watts, y la lámpara ilumina lo mismo, es lo malo que es la lámpara en cuanto a rendimiento. Una lámpara incandescente, hay 50 watts que se pierden en calor y no ilumina, ¿no? Es interesante ver. Claro. Una manera común, si ustedes tienen dos lámparas y saber cuál es más eficiente, la encienden durante el mismo tiempo, asumimos que las dos iluminan de la misma manera, ¿no? Sí. Encienden la lámpara durante 10 minutos, por ejemplo, las apagan y luego tocan la superficie de las dos lámparas. La que está más caliente es la que más consume. El peor rendimiento. La de peor rendimiento, exactamente. Entonces, eligieron, acá bajan este archivo, que ya lo hemos visto recién, este es el link para descargarlo, eligen cuáles van a ser los electrodomésticos, establecen el consumo que ustedes estiman que le pueden dar a esos electrodomésticos, meses al año, días por mes y horas por día. Bien, ahora viene la parte del sistema de calefacción. Como les decía, para lograr el confort térmico en condiciones de invierno, les pedimos que utilicen un piso radiante eléctrico. Acá les enviamos al apunte, que bueno, ahora lo vamos a subir, que está equivocado, el apunte de electricidad, la parte 2. Y entonces lo que van a tener que hacer es, sabiendo la pérdida de calor que tiene ese prisma, que ustedes la determinaron en el trabajo transversal de calor, van a tener esa misma pérdida, va a ser la cantidad de calor que yo tengo que suministrarle al ambiente. Compensar. Compensar, claro. Y ustedes saben que la ficha técnica, acá les damos la ficha técnica del cable calefactor, que funciona a 220 volts, me entrega 30 watts por cada metro de longitud. Acá en esta ficha figura que la longitud máxima es de 70. Eso va variando de acuerdo a las marcas comerciales que haya del cable. Algunos son 70, otros son 80. Bueno, no, está bien. Hoy mencioné que era 70 lo máximo. Bueno, este otro dato es 80, lo debe haber sacado de otro lado. Pero es el orden de aproximadamente el largo en que se comercializan estos cables. Entonces, si ustedes requieren 2.400 watts, no va a alcanzar. por ejemplo, tienen, sí, justo va a llegar. 8 por 3, 24, está bien. me queda 2.000, o sea, 80 metros de cable, donde cada metro de cable genera un calor de 30 watts, entonces van a tener 2.400 watts. Si la potencia, si la pérdida de potencia que tienen, la pérdida térmica que tienen, es mayor a los 2.400 watts, van a tener que utilizar otro tramo en paralelo de cable calefactor. Eso es, se conectan siempre en paralelo. Bien, entonces, ¿después qué tienen que hacer? Después tienen que hacer esquemas.
el esquema del circuito eléctrico. Vamos a pedir dos tipos de esquemas. Un primer esquema que va a ser la vista en planta de ese prisma. Ustedes ya la tienen realizada, la tienen hecha, y en ese esquema lo único que tienen que hacer es ubicar los electrodomésticos que consideran para ese ambiente. Necesarios. Claro, entonces, eso es solamente posicionarlo, en dónde van a estar ubicados. Sí, las luces, dónde van a poner las luces, dónde van a poner la calefacción. Exacto. Y después les vamos a pedir un esquema del circuito eléctrico con los electrodomésticos conectados. Este esquema que le estamos pidiendo en el punto 3b es simplemente un esquema el más simple posible, no es un plano eléctrico, no es un plano para el instalador, no es un plano eléctrico de este ambiente, sino un esquema. ¿En qué consiste un esquema? A ver si el archivo de GeoGebra que no funcionaba, de Claudio, nos va a servir para explicar de qué es lo que le estamos pidiendo. El de potencia, acá, potencia. Este que tiene. No, pero ese bueno, vemos este. Porque estaba más simple. El otro estaba más complicado. Fíjense, esto es un esquema similar al que nosotros le estamos pidiendo. Fíjense que acá tengo una línea, que es la línea de tensión, el vivo. Acá está la línea que es el neutro. Este punto que está aquí arriba y este punto que está aquí abajo podrían ser los dos las dos entradas al toma corriente que se coloca en la pared de un domicilio, de un ambiente, de una sala, por ejemplo. Y todo lo que hay conectado entre este enchufe que es el vivo y este otro aquí abajo que es el neutro, todo lo que está aquí conectado en paralelo representa a un electrodoméstico. Un horno, una plancha. Exactamente. Entonces, el circuito eléctrico es simple, porque son dos líneas, una con tensión, otra con la tensión alterna 220, otra con el valor neutro, 0 volt, asumamos que es, y luego en paralelo van a ir conectando todos los electrodomésticos que incluyen en este ambiente. Acá entre estos va a estar también, por supuesto, el cable calefactor. Este va a ser un electrodoméstico que va a estar conectado en forma permanente, no es que se puede extraer como si fuese una estufa o se debe estar cortando porque tenemos problemas de internet. Entonces, esto es lo que nosotros necesitamos. Acá, en este esquema, no me dice dónde están ubicados espacialmente los electrodomésticos. Me dice solamente dónde están conectados. ¿Sí? ¿Se cortó? ¿Escuchan? ¿Están vivos? ¿Hay alguien? Hola, Cortó un profes. poco. Se Cortó, profe. cortó la última parte. Bueno, listo. Bueno, les decía, este esquema que están viendo en pantalla, formado por dos líneas y conectado en paralelo cada uno de los electrodomésticos, este esquema representa la forma de conectar los electrodomésticos. No es un esquema que nos da información sobre el lugar donde estos están ubicados. Para eso era el otro esquema que les pedimos de la ubicación espacial. Y Tiempo de hacer, ¿no? sí, es necesario que coloquen un disyuntor, una llave térmica, perdón, en el circuito para proteger el circuito. Entonces ustedes la llave térmica la van a tener que dimensionar, es decir, van a tener que decir qué llave térmica voy a necesitar, de cuántos amperes va a tener que ser, de tal manera de que me proteja el circuito. Entonces van a tener que calcular la potencia total del circuito, y con la potencia total del circuito van a poder saber cuál es la corriente que va a circular por las líneas de tensión. Sí. Vamos a ver ahora con detalle eso y ya terminamos. Sí, la idea es que se consume 10 amperes, no coloquen una de 20 amperes. O sea, tiene que ser más o menos cercano al consumo. Bien, en el punto 4, acá tenemos lo que hablábamos recién. Calcular la potencia total y la intensidad de corriente total. Entonces, acá están por inciso el orden que tienen que hacer.
calcular la potencia total máxima del circuito. Supongamos que tenemos 4 electrodomésticos, los 4 están en paralelo. Ustedes saben calcular la potencia de 4 componentes que están en Se paralelo. trabó. Bueno, Se lo Recuerda, está cortando, cuando profe. están en paralelo, las potencias se suman directamente. las potencias, ustedes saben calcular cuando la diferencia de tensión para cada uno de los electrodomésticos es siempre la misma, porque están todos... Profe, se le cortó. Se había cortado. Se está cortando de vuelta. ¿Dónde se cortó? ¿En qué momento? Cuando recién empezó a hablar de lo que era la sumatoria de los watts, o sea, ni empezó el punto A y se le cortó. Bueno, entonces, el punto 4, y repito, el punto 4 es calcular la potencia total y la intensidad de la corriente total. La potencia total, como los electrodomésticos están conectados en paralelo todos, la potencia total es la suma de la potencia de cada uno de ellos. Es bien simple. De esa manera se calcula. La potencia de cada uno de los electrodomésticos la pueden calcular si conocen la resistencia y si conocen la diferencia de tensión. La diferencia de tensión al cuadrado dividido la resistencia le va a dar la potencia. Eso es una manera. Después también lo pueden calcular aplicando la ley de Ohm, como la potencia como la corriente al cuadrado por la resistencia, o la corriente por la tensión. Cualquiera de las 3 formas les va a servir para calcular. Eso ya lo han visto en la parte práctica de la clase anterior. Entonces van a determinar la potencia máxima, la corriente máxima, y de acuerdo a la corriente máxima van a tener que... Perdón, Mariano, una pregunta puede ser. Sí. ¿La potencia ya no viene establecida también por el dato del fabricante? ¿O necesitas que la calculemos? No, si está en la ficha técnica la sacan de ahí. Sí, por supuesto. Bien. En la planilla Excel está. Estaba comentando en general cómo calculaban la potencia en el caso de electrodomésticos, que están todos paralelos. Pero en este caso van a tener la potencia especificada a partir de la ficha técnica. Cuando eligen el electrodoméstico o cuando eligen el equipamiento, ya adoptan una potencia. Claro, lo que que es pasa es que dato de después fábrica. esa es la potencia nominal. Tienen que fijarse en la tablita esa, el valor que tienen de potencia efectiva, porque no está continuamente encendido el electrodoméstico. Se cortó hace un ratito. Bueno. Bien, saldría el dato para el trabajo práctico de la columna. Claro. De la tercera columna. De las últimas columnas, claro, exactamente. Bien, y después Bien. lo que queda definir es, yo dije que van a tener que utilizar una llave termomagnética para proteger el circuito. Entonces, las llaves termomagnéticas comerciales, acá están indicados los valores de corriente máxima que protegen a cada una de ellas. Hay desde 6 hasta 50 amperios. Entonces, si ustedes determinan que la corriente máxima que circula por el circuito es de 9 amperes, por ejemplo, bueno, entonces ustedes con una llave térmica de 10 amperes están protegiendo el circuito. Si se llegara a producir alguna pérdida de manera que circule más corriente, a los 10 amperes la llave térmica abre el circuito y protege toda la instalación. Entonces van a tener que elegir cuáles de estas interruptores termomagnéticos es el más conveniente. Siempre el más conveniente es el que tiene el valor de amperaje ligeramente superior al máximo que ustedes han calculado. Bien, y bueno, con eso estaría el trabajo. Entonces, no sé si hay preguntas de sí, profe, yo tengo una. Se cortó, dale. Todo esto lo aplicamos sobre el volumen original, ¿no? No claro, sobre uno de los prismas, el que estuvieron trabajando en la parte de calor. Claro, pero no al que le aplicamos la modificación. Sino el primero que obtuvimos.
No, lo pueden hacer con cualquiera de los dos, eso no importa. Ok. Pero Listo. especifiquen bien cuál de los primas están utilizando. Perfecto, gracias. Ustedes determinen cuál quieren, el inicial o el mejorado, y al momento de realizar este trabajo, describen primero cuál es el prisma, qué paredes tiene, cuál es la situación y qué pérdida tiene. Listo, gracias. Entonces, con esas pérdidas ustedes van a tener que generar una calefacción que sea en términos de energía, que tenga la misma potencia para que la pérdida a través de la envolvente sea igual a la energía que está entregando el piso de losa radiante, de manera tal de que se produzca un equilibrio. Buenísimo. Bueno, ¿alguna otra consulta? Venimos difícil con el tema Profe, del yo tengo Wi-Fi. una pregunta. Sí. La cantidad de electrodomésticos que hay que usar, ¿hay un límite o un máximo? En principio no, pero eso va a depender, si vos pones muchos electrodomésticos, te va a cambiar el valor de la llave termomagnética. Termomagnética. Va a tener que utilizar una más grande porque va a haber mayor consumo. Eso lo puede hacer, pero piensen en algo razonable. Si pongo una sala, o por ejemplo, si en mi ambiente es una cocina, ¿y cuántos hornos eléctricos voy a poder poner? Con uno está bien, salvo que tenga una cocina de una pizzería, por ejemplo. Claro, mi pregunta es el mínimo de electrodomésticos, si hay un mínimo. No, tampoco hay un mínimo, pero van a tener que poner, a ver, lo que sí o sí tienen que poner es el piso de losa radiante y 1 o 2 electrodomésticos. Menos de eso no. ¿Está? Ah, bueno, gracias. Sí, sí. Una consulta. Sí. Mi prisma es un living, por Sí. ejemplo. Entonces no voy a poner elementos de cocina, electrodomésticos de cocina o de baño, por ejemplo. No. O tomamos los ambientes que estaban lindantes. No. Usá eso y podés poner, por ejemplo, el piso de losa radiante, y bueno, lo único que le iría de electrodoméstico resistivo sería alguna estufa. Bueno, conectar una estufa en forma paralela, como para tener una dimensión. ¿Mm? Ok. Gracias. Tenés lámparas de iluminación tenés. Sí, iluminación sí, pero yo decía que no voy a tener electrodomésticos de cocina, por ejemplo. No. Conectá un par de lámparas, por ejemplo. Podés hacer una conexión de escalera con alguna lámpara. Bueno, no es escalera porque es un lift. Podés conectar 2 lámparas o 3, una lámpara y un velador, Perfecto. qué sé yo. Ese tipo Perfecto. ¿Mm? Eso tienen total libertad. Profe, Poner lo que quieran. Sí. un objetivo sería compensar la pérdida de calor que tiene el prisma. Ese es el objetivo. Lograr el confort térmico. Y el confort térmico se logra Ok. compensando la pérdida de calor que tiene el prisma. Exactamente. Pero Ese fue es una el objetivo. consulta, ahora que lo nombró, en el caso de que elijamos una estufa para colocar en el ambiente, ¿la tendríamos en cuenta como un aporte mínimo a lo que sería el calefaccionamiento o la desestimamos si usamos solamente No, el y sistema radiante? la estufa, a ver, sí, no sería lo más adecuado una estufa, porque no tendría sentido tener un piso y una estufa. La estufa, desestímenla. Están puestas para que ustedes tengan idea de valores de consumo, pero si en el caso de una sala, por ejemplo, como mencionaba un compañero, bueno, coloquen lámparas, por ejemplo. El piso de losa radiante y lámparas. Estufa no tiene sentido. Dale, gracias. No, por nada. ¿Alguna otra consulta? Sí, profes, estoy queriendo ingresar al Excel y me dice que no existe el archivo. ¿Que no existe el archivo? A mí me pasa lo mismo. Ah, qué raro, porque bueno, debe estar subido otra versión, seguramente. Porque había un problema con el link, ahora lo actualizamos. O compartimos este enlace, se lo compartimos para que ustedes lo bajen directamente de ahí. Debe haber quedado mal configurado. Capaz que es el que está subido en el sentido del apunte número 2. Yo accedí desde ese y sí me deja entrar el enlace. Bueno, Capaz que ahí eso es entonces, porque
ese error lo detectamos en la semana, y cuando se publicaron los dos trabajos en el Aulas Web, en vez de publicarse el trabajo, la parte 2 de electricidad y el trabajo transversal, se publicaron 2 veces el trabajo transversal. La versión que funciona con el hipervínculo que funciona y la versión con el hipervínculo que no funciona. Así que Ahora en la parte del apunte 2 me aparece el apunte 2, el que corresponde. Así que si me lo pueden pasar al link, sería buenísimo. sí, bueno. Bueno, a ver, Cosas que pasan. cosas que pasan, sí. Más hoy, en esta clase doble. Bueno, no pasa nada. No, esperemos que no. A ver, trato de compartirlo, se lo paso por acá, pero ahora Gustavo seguramente se lo va a compartir a ustedes, así lo pueden ver. A ver, le paso el link. Mariano, ¿querés ponerlo en el chat y lo comparto en aulas? Eso voy a hacer ahora. Eso Dale. mismo. Yo soy Liliana, no sé lo que nadie. A ver, lo voy a poner acá en el chat, el link. Se cortó, me ponen el link. Bueno, ese es el link desde donde ustedes pueden bajar la planilla Excel. Ese funciona. Gracias. Bueno, ahora sí, una a favor. Bueno, ¿alguna otra cuestión que quieran consultar sobre esto que estuvimos hablando y mucho? Profe, fuera de la clase, ¿no? O sea, no tiene que ver con esta, pero con la anterior. Si Dale. después puedo subir lo que era la clase pasada. Creo Sí, que la después. grabaron, pero no están aulas todavía. Ah, bueno, bueno. Gracias. Bien, por nada.